Buenos días, doctor. Nosotros vamos a exponer acerca del nervio facial y vestíbulo ocular braquial número 7 y 8. Somos el grupo número 5 y está conformado por Anabel Gómez, Alexander Ponruiza, Fernando Carrillo y quien les habla, Sebastián Ramírez. Para empezar, vamos a saber cuál es el componente del nervio facial para el cráneo número 7. El componente es netamente mixto, esto quiere decir que se va a dividir en una porción sensorial y en una porción motora, la cual se va a subdividir en una parte branquial y en una autónoma. La parte sensorial, esta contiene los axones que son provenientes de la piel del conducto auditivo externo, la cual nos va a permitir sentir las sensaciones tanto de dolor, tacto y temperatura. Mientras que en la parte motora, en la branquial, aquí tenemos que los axones de las neuronas branquiales se van a encontrar en la protuberancia y estas van a abandonar el foramen estilomastoideo y nos van a permitir inervar lo que son los músculos de la cara, del cuello, del cuero cabelludo. Es decir, que van a permitir la contracción de los músculos de la expresión facial, el músculo estiloideo y el vientre posterior del digastro. Mientras que en el autónomo, aquí tenemos que los axones de las neuronas parasimpáticas se van a dividir en lo que son las ramas y van a terminar en dos ganglios, que es el pterigopalatino y el submandibular, los cuales nos van a permitir al momento de ir a las glándulas lagrimales, lo que es la secreción de las lágrimas, y a las glándulas submandibulares y iguales, lo que es la secreción de la saliva. Ya. Este posee tres núcleos: el núcleo motor, el parasimpático y el núcleo gustativo. El núcleo motor se va a encontrar ubicado en lo que es la parte posterior de la protuberancia, es decir, se va a encontrar entre el cuerpo del trapezoide y ventromedial a lo que es el nervio trigémino. El núcleo parasimpático se va a ubicar teóricamente en lo que es la formación reticular, extremo caudal al núcleo motor. Y el núcleo gustativo se va a ubicar en lo que es el fascículo solitario del bulbo requil, como podemos observar aquí. Aquí y aquí se van a encontrar lo que son los núcleos gustativos, tanto superior e inferior, y aquí el núcleo motor. En esta imagen también podemos observar de mejor manera, aquí se va a encontrar el núcleo lagrimal, que es solo uno, y el núcleo salivar tanto superior como inferior, y el más grande se va a encontrar el núcleo motor. El recorrido. Los axones sensitivos parten desde los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua, entrando estos en el hueso temporal, pasando por la apófisis estiloidea y uniéndose al nervio facial. Ahora, los axones sensitivos van a pasar a través del ganglio geniculado. ¿Qué es el ganglio geniculado? Es un conglomerado de cuerpos neuronales que se encuentran al lado del nervio facial, dentro del hueso temporal, y finalizan en la protuberancia. Posteriormente de aquí van a pasar hacia el tálamo y secundariamente hacia las áreas gustativas de la corteza cerebral. Los ganglios asociados al par craneal número 7. Ya, tenemos dos partes, vamos a tener una parte sensitiva y una parte motor. En la parte sensitiva vamos a tener al ganglio geniculado, que se encuentra al lado del nervio facial y dentro del hueso temporal. Se encuentra precisamente aquí el ganglio genicular. En la parte motora vamos a tener dos ganglios, el pterigopalatino y el submandibular. El pterigopalatino, que se encuentra fuera del foramen esfenopalatino, entre el hueso esfenoides y el palatino, en esta posición. Y el ganglio submandibular, que se encuentra cerca del conducto de las glándulas submandibulares. El ganglio submandibular se ubica aquí, junto al conducto de las glándulas submandibulares. Ahora, las funciones del par craneal número 7. Entre las funciones tenemos
el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, la sensación de tacto, dolor y temperatura de la piel en el conducto auditivo externo, el control de los músculos de la expresión facial y el oído medio, y por último la secreción de la saliva y de las lágrimas. Nervio vestíbulo coclear, parte nervio número 8. Ya. Tenemos el principal receptor en sus vías, que es el nervio vestibular. Conduce los impulsos nerviosos desde el utrículo, el sáculo y los 3 conductos semicirculares, que proporcionan la información respecto a la posición de la cabeza. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la función o cómo es que se da esto de la producción del sonido. Nosotros tenemos que principalmente aquí podemos observar que es el sáculo, el oráculo y los conductos que prácticamente forman la parte de equilibrio. Y tenemos lo que es la cóclea, que forma lo que es la parte de audición de este nervio. Por ende tenemos nosotros 2 ramas, lo que es el ramo coclear y el ramo vestibular. Bueno, pues ahora vamos a darle cómo se produce la audición. La audición, tenemos que todo conducto empieza, aparte del pabellón auditivo externo, comienza con las vibraciones de sonido, las cuales van a producir que la membrana timpánica vibre, y estas vibraciones van a ser transmitidas a lo que es el martillo. El martillo va así mismo como sigue conectado con yunque y estribo. Como podemos observar aquí, estribo en cambio cambia las vibraciones de una superficie amplia a una superficie pequeña e intensificándolas. Aquí seguimos con lo que va en las vibraciones a través de lo que es la perilinfa. Esta perilinfa va a producir vibraciones también aquí gracias a la presión que nos segrega la ventana oval. Entonces estas vibraciones van a continuar por lo que es con la rama vestibular. También va a seguir su trayecto hacia la rama timpánica. Va, entonces esto produce. ¿Qué picote que hace? ¿Qué haces, ese picote? Es que te trabas y no sabes a qué hora. Ya solo grábale al Alexander nomás. Bueno, pues este nervio vestíbulo coclear se ramifica en 2, prácticamente en la rama coclear y la rama vestibular, la cual la rama coclear tiene la función de conducir los estímulos de audición, y prácticamente la rama vestibular ella conduce los impulsos de equilibrio. Tenemos un componente que es netamente sensitivo en este nervio. Como tenemos nosotros el nervio vestíbulo coclear, que se ramifica en una rama vestibular y en una rama coclear, la cual la rama vestibular nos permite conducir los impulsos de equilibrio, tanto como la rama coclear nos permite los impulsos de la audición. Como podemos observar aquí, la rama coclear inhibe lo que es la cóclea, mientras que la rama vestibular lo que es el sáculo, el aurículo y los conductos semicirculares. A continuación vamos a ver cómo son los procesos de la audición. Tenemos que primero las ondas sonoras que están en nuestro medio ambiente ingresan a través del pabellón auditivo interno hacia el conducto auditivo externo. Entonces prácticamente aquí todas estas vibraciones o estas ondas de sonido generadas lo que hacen es producir vibraciones en la membrana timpánica. Esta membrana timpánica se encuentra conectada por la parte posterior hacia lo que es el huesecillo martillo, yunque y estribo. Este huesecillo estribo produce lo que es los cambios de una superficie amplia a una superficie pequeña con mayor intensidad de estas vibraciones, las cuales estimulan lo que es la perilinfa, generando en ella una presión para que ésta pueda ser enviada a lo que es la rama vestibular y a continuación la rama timpánica. Mientras estas vibraciones son producidas, nosotros tenemos que la membrana vestibular va a prácticamente recibirlas,
y va a transmitirlas a lo que es la membrana tectorial. Como podemos observar, aquí tenemos un corte a través de las vueltas de la cóclea. Tenemos aquí las partes principales, la rama vestibular, que contiene la membrana vestibular, cerca de lo que es el órgano de corte. Tenemos también la membrana basilar, que es la que permite transmitir las ondas de vibración, y estas van a ser transmitidas hacia lo que es el ganglio espiralado. Vamos a acercarnos un poco más en lo que es el órgano de corte. Como podemos observar, aquí tenemos nosotros la membrana tectorial en la parte superior. También tenemos lo que es la membrana basilar. Prácticamente aquí tenemos lo que son dos tipos de células: las células de sostén y las células ciliadas. Entonces, estas células lo que van a hacer es transformar los impulsos mecánicos en impulsos químicos. Prácticamente, las estereocilias las reciben y son enviadas a lo que es la célula ciliada interna. Esta célula ciliada interna recibe todos los estímulos, la cual está conectada a los axones de lo que son las fibras motoras del nervio vestíbulo-coclear. También vamos a ver cómo se produce el equilibrio. Bueno, este equilibrio nosotros tenemos de dos maneras: el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Como podemos observar aquí, para la función del equilibrio simplemente nos da el urículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Utrículo, no aurículo, ya dices. Bacán, no importa, ponle pausa. Ponle pausa y graba. Ya, déjale nomás ahí, yo después de tu esa mierda. No. Ponle pausa. En la localización de las ampollas tenemos que están los conductos semicirculares, en estas los cuales contienen las crestas. ¿Qué son las crestas? Prácticamente en la membrana de otolitos tenemos nosotros lo que es una cúpula. Esta cúpula prácticamente recibe los impulsos nerviosos, si la cabeza está girada, si está agachada o si está erguida. En este están conformadas por las estereocilias, que son las células prácticamente que reciben esos estímulos. Tenemos lo que son las células ciliadas y las células de sostén. Las células ciliadas y las de sostén van a conformar lo que son las crestas acústicas, las cuales van a transmitir los impulsos hacia el nervio ampollar. Nosotros aquí podemos observar cómo es que salen de las ampollas los estímulos. Tenemos aquí los nervios ampollares, tenemos los nervios utriculares y los nervios seculares. Estos nervios van a llegar a lo que son los ganglios vestibulares. Estos ganglios vestibulares van a dar inicio a lo que es el nervio vestibulo-coclear. Ya, como podemos observar aquí, simplemente la rama vestibular y la rama coclear, que es esta, la coclear y la vestibular, se van a unir, y esta permite lo que es la formación del nervio vestíbulo-coclear, el cual sale a través del conducto auditivo interno. Y el recorrido del octavo par. Tenemos que este es el conducto auditivo interno. Todas estas estructuras se encuentran en la porción petrosa del hueso temporal, como podemos observar aquí, entre el oído medio lateralmente y el conducto auditivo interno. Bueno, pues en esta parte podemos ver cómo es que abandona el hueso de la porción petrosa el nervio vestíbulo-coclear. Podemos ver que cruza la fosa craneal posterior y alcanza lo que es la superficie lateral del tronco encefálico. Aquí está el tronco encefálico. Y alcanza lo que es la porción lateral del tronco encefálico, introduciéndose lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. Tenemos varios núcleos asociados a lo que es el nervio vestíbulo-coclear, como es el núcleo número 3 o del par cranial número 3, que es el óculo motor. Tenemos también lo que va el 4 y el 6. Estos ayudan principalmente a controlar los movimientos de los ojos, de la cabeza, y para poder enfocar o poder tener un campo visual mucho mayor.
También tenemos lo que es el núcleo del nervio parque neal 11 o accesorios, en el cual nosotros podemos con permitirnos los movimientos de la cabeza, el cuello, y prácticamente nos funciona para lo que es el equilibrio. Los ganglios asociados. Como podríamos recordarle, tenemos lo que es la rama coclear y la rama vestibular. Cada uno posee sus ganglios. Nosotros tenemos el ganglio espiral, denominado así por su cóclea, que prácticamente sale hacia el nervio coclear. Y tenemos los ganglios vestibulares, que prácticamente están aquí. Son los que reciben las informaciones a través de los nervios semicirculares, los nervios utriculares y los nervios oculares. Bueno. A continuación tenemos los ganglios asociados. Como prácticamente el nervio vestíbulo-coclear se ramifica en la rama coclear y en la rama vestibular, cada una posee sus tipos de ganglios. Como podemos observar aquí, la rama coclear posee lo que son un ganglio espiralado, ya denominadas así por la morfología que tiene de una espiral. Tenemos lo que son los ganglios vestibulares o de escarpa. Estos ganglios son recogidos a través de los nervios que salen de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo. A continuación, les vamos a mostrar un pequeño video para su mejor comprensión. Muchas gracias por su atención. Recordamos que el oído tiene una parte externa